Shalom hermanos, hola y paz a todos, bienvenidos a un vídeo más. Seguimos con nuestro estudio sobre el Shabbat. Hoy vamos a hablar de algunos pasajes del Nuevo Pacto. Bueno, vamos a hablar de Romanos hoy y en los próximos vídeos hablaremos de Colosenses y de Gálatas. Veamos qué dijo Pablo sobre la ley. En Romanos 3, del 21 al 28, Pablo habla de la justificación por la gracia y la fe, a través de la redención que tenemos en la sangre de Jesús. Somos declarados justos por la fe. Pero de los versículos 29 al 31 dice, abro comillas, ¿acaso Él es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe, y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cierro comillas. La palabra traducida invalidamos es catargeo, que significa abolir, hacer, cesar o morir, ser puesto de lado, para dejar inoperante. Y Pablo dice que no hacemos eso con la ley a causa de la fe. La palabra traducida confirmamos es histemi, que significa poner de pie, fijar, hacer firme, establecer. Y eso es lo que dice Pablo que hacemos con la ley. Bueno, como he dicho, en los próximos vídeos estaremos hablando de Romanos, Colosenses y Gálatas. Hoy vamos a empezar con Romanos y vamos a centrarnos sobre todo en el capítulo 14 de Romanos. Pero hay que dar contexto a las cosas. Empecemos aclarando que los romanos a los que Pablo escribe son tanto judíos como gentiles. Abro comillas. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros. Pero hasta ahora he sido impedido. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Cierro comillas. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Abro comillas. Pero si tú, que te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces en Dios, y conoces la voluntad, e instruido por la ley apruebas las cosas mejores, o sea que la ley te lleva a aprobar las cosas mejores, y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad. Cierro comillas. Capítulo 1, versículos 17 al 20. Sabiendo esto, vayamos al capítulo en cuestión, el 14. En ese capítulo se habla específicamente de los gentiles que venían del paganismo. Eran personas que no conocían la ley y por eso mismo no había que contender con ellos por las cosas que aún no sabían. Estaban empezando y lo primero y más importante que había que enseñarles era sobre el Mesías y ya después aprenderían la ley, ya que Jesús no enseñó nada fuera de la Torá. No hay que menospreciar al hermano por no saber algo aún. Y bueno, todo lo que he dicho lo puedes encontrar aquí en este vídeo de la hermana Liliana. Sigo leyendo. Aún así, el texto no habla de la ley ni del Shabbat u otros días especiales bíblicos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ese no es el contexto del capítulo. La ley y el Shabbat ni se mencionan. Leamos los versículos en la Reina Valera. Abro comillas. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, atención a esta palabra, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, solo legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come
para el Señor no come y da gracias a Dios. Cierro comillas. Romanos 14, del 1 al 6. En primer lugar, Pablo dice que no hay que discutir sobre opiniones. No menciona ningún mandamiento de Dios en este pasaje. En segundo lugar, el asunto es el debate de si se puede comer carne o solo legumbres. Parafraseando, Pablo dice que el que cree que se debe ser vegetariano es débil en la fe. Pero no hay que menospreciar el hermano que cree que no se puede comer carne. En el versículo 5 se habla de hacer diferencia entre días, pero estos días no son días estipulados en la Biblia, sino que, teniendo en cuenta el contexto del pasaje, estos días eran días de abstinencia de comer carne versus días normales. Y la idea del versículo 6 es que el que come carne lo hace para el Señor y el que no come carne también lo hace para el Señor. Ahora bien, la única carne que comían los creyentes eran las carnes limpias. Y esto es obvio porque solo las carnes limpias son consideradas alimento. Pero para dejar claro que el tema del capítulo no es carnes limpias versus carnes inmundas, veamos qué significa la palabra inmundo en el versículo 14. Leamos el contexto. Abro comillas. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien el Mesías murió. Cierro comillas. Romanos 14, del 13 al 15. No debemos juzgar al que come carne ni al que come solo legumbres. Recordemos que ese es el asunto del pasaje. No seamos de tropiezo al hermano por cuestiones de comida, dice Pablo. Pero lo interesante es la palabra en griego para inmundo. Koinos significa común, compartido por todos, profano, con relación a una ceremonia. Y tengo aquí la nota de la cita, aquí, de Strong. En este caso la busqué en la página Logos Calogos, que estaba muy bien. Vale, sigo. Sin embargo, cuando se habla de las carnes inmundas, se usa la palabra akazartos, además de koinos, como en la visión de Pedro. Abro comillas. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común, koinos, e inmunda, akazartos, comí jamás, cierro comillas. Hechos 10, 14. Entonces, ¿qué significa que nada es inmundo en sí mismo? Cito dos explicaciones. Abro comillas. Es claro que no todas las cosas que existen son limpias. Hay cosas, como algunos hongos, que son incluso venenosas, y otras, como las serpientes y lagartijas, que no son apetecibles en lo absoluto, ni son nombradas en la Biblia como aptas para comer. Las palabras de Pablo deben leerse en el contexto de asuntos secundarios que no acarreaban consecuencias por sí mismos, excepto cuando provocaban ofensas. Abro comillas para leer la siguiente cita. Pablo sabía que, de suyo o en sí mismo, allí nada había inmundo, en el versículo 14. Allí todas las cosas sobre las que se discutía, eran limpias. Ver el versículo 20. Él no aceptaba la tesis de los vegetarianos, por lo que la calificó de debilidad, pero para no lastimarlos, recomendó a los demás usar de tolerancia con ellos, ya que ese rezago de sus antiguas costumbres les quedaba todavía, quizás debido a que eran recién convertidos. Y estas dos citas las podéis encontrar en estas páginas. Vida, Esperanza y Verdad. Y en esta otra. ¿Pueden los cristianos comer de todo? La pregunta. Bueno, pues hemos visto que en este pasaje en concreto de Romanos 14 no se está hablando ni del Shabbat, ni se está hablando de carnes limpias versus carnes inmundas. El contexto es otro y es siempre importante tener el contexto para poder entender el texto y así poder tener una teología correcta que sea completamente bíblica.
En los siguientes vídeos, como he dicho, vamos a ver los pasajes controversiales de Colosenses y Gálatas. Gracias por estar al otro lado y por ver el vídeo hasta el final. Shalom, muchas bendiciones.